Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema del cine hollywoodense. Este lugar, ubicado en California, es considerado la meca del cine. ¿Por qué? Porque es el lugar que se estableció principalmente para la creación de las películas más importantes, inclusive de nuestra actualidad, que pues salen de este lugar donde pues se realizan las tomas, salen los mejores actores de nuestra cultura y que pues actualmente sigue siendo una de las empresas más importantes para la producción cinematográfica. Pero bueno, el cine surge con los hermanos Lumière cuando ellos crean el cinematógrafo, este aparato que vemos en pantalla, el cual, pues su función era captar imágenes, sí, una secuencia de imágenes. Ellos se dieron cuenta que a través de 24 fotografías por segundo y juntando todas esas fotografías se creaba la sensación de movimiento. Ellos grabaron por primera vez o la primera secuencia de película fue la salida del tren en la estación, el cual, pues como su nombre lo dice, era un tren que salía de una estación. Cuando los hermanos Lumière lo proyectaron al público, el público salió aterrado de la sala porque creyeron que el tren iba a salir de la pared. Esto, pues porque antes no se había visto que una imagen se moviera y al principio, pues no causó un poco de miedo hacia las personas que veían este tipo de imágenes. Después, pues obviamente se volvió una cosa súper popular y muy utilizada para los artistas y sus intenciones narrativas. Así que estos artistas como Georges Méliès, que es considerado ilusionista y cineasta, muy popular en los años 20 y 30. Méliès pues fue considerado el creador ahora sí que de los efectos especiales, porque aunque este señor no tenía computadoras, porque no existían en esa época, para hacer escenarios imaginarios, él hacía todo lo posible para crear películas con ilusiones ópticas bastante interesantes. Una de sus obras principales es Viaje a la Luna, que es la imagen que está de su mano derecha. Méliès, pues obviamente hizo que sus inventos, varios artistas los estuvieran mejorando poco a poco, y esto llevó, pues obviamente, al cine hollywoodense. Hollywood, pues, no surgió de la noche a la mañana. De hecho, en un principio, Nueva York era donde se hacían las producciones de cine, principalmente, pero Thomas Alva Edison, el creador de la bombilla, pues era un señor que ambicionó mucho en esa época y andaba cobrando muchos impuestos a los cineastas porque él quería tener todos los derechos de las películas que fueran surgiendo. Esto porque, o sea, Alva Edison pues sí hizo muchos inventos que revolucionaron el mundo, pero pues la ambición lo llevó a exigir este pago, lo cual pues los cineastas se les hacía demasiado caro y no podían pagarlo. Entonces emigraron hacia California, donde se ubica Hollywood, y pues ahí empezó a ser el centro principal de las películas que pues en la historia del cine han dejado huella principalmente. Nada más que ese tema lo quiero hacer o ver más cuando los vea en videoclase. Bueno, siguiendo con la línea, nace Hollywood y por lo tanto también crece porque surge el cine sonoro. Antes las películas eran solamente los diálogos se ponían en las pantallas, ¿sí? O sea, los personajes no hablaban y lo único que se escuchaba de fondo pues era pura música, como tipo las películas de Charles Chaplin, que todo mundo lo conoce. El cine sonoro, pues ya cuando los actores empiezan ahora sí a decir diálogos, pues se hace más fuerte el cine, se empiezan a ampliar las historias y obviamente pues esto llama más la atención de los espectadores. También se hace el código de producción que ya vimos, cómo se va creando poco a poco una película, los actores que intervienen en ella y el cine de géneros, es decir, aquí ya se empezó a poner más o sea, se empezó a clasificar las películas en terror, drama, romance y demás géneros que conocemos.
Y también, pues obviamente Hollywood creció demasiado porque su clima, que es pues así tropical, y también la extensión terrenal, servía mucho para las locaciones que se necesitaban en las películas. Entonces, por eso es que Hollywood se volvió uno de los más grandes productores de cine. Luego vamos a la década de los 50, 60, donde el cine se vuelve ya propaganda, ¿sí? Aquí acontece algo muy interesante porque la televisión se vuelve la competencia del cine. La gente prefería ver televisión pues a ir al cine, entonces los cineastas decían necesitamos hacer propaganda, que son los carteles, en ese momento era la tecnología que había, y necesitamos hacer carteles que llamen la atención del público para que vengan a ver al cine. También algo que marcó mucho pues fue los avances tecnológicos, que en este caso fue el cine en 3D. Seguramente algunos de ustedes han ido al cine y les han dado sus lentes, ¿sí? Y hacen el efecto tridimensional en la película. Pues esto viene desde los años 50, lo cual pues revolucionó mucho y pues obviamente rompió esa competencia con la televisión. Luego, pues Estados Unidos también, después de la Primera Guerra Mundial, pues trata de crear historias en el cine, pues amables, románticas en su mayoría, porque pues si de por sí la gente estaba un poco desanimada y nostálgica con el rollo de la guerra, pues el cine era una respuesta o era un modo de olvidarse de la tragedia. Entonces, por eso es que Estados Unidos responde a ese despertar europeo que pues trajo consigo, y lo estamos viendo ahorita en Artes Visuales 3, todo el rollo de las vanguardias y todo el rollo de querer romper con pues el arte en sí. Y luego surge pues los años 60, 80, que se dice que es la última época de oro en Hollywood, es decir, que a partir de ahí pues ya las películas perdieron cierta calidad. Eh, y uno de los avances más importantes que lo hizo George Lucas, el creador de Star Wars, fue la ciencia ficción. Es decir, pues estos escenarios o estas historias en universos pues bastante amplios, donde pues el artista creaba mundos que pues obviamente en la vida real no existen, pero que llevan una línea histórica bastante amplia, y que pues obviamente eso atrajo la atención de varios fanáticos en este tipo de producciones. Tenemos también como tipo Star Trek, ¿sí? Que sería la competencia de esta película. Y bueno, ¿quiénes están detrás de la creación de todos estos productos audiovisuales? Pues las productoras de cine. Seguramente todos cuando hemos visto una película hemos identificado estos logotipos como Columbia, Universal, Walt Disney, Paramount, Fox y Warner Brothers. Estas productoras lo que hacen, pues obviamente, y como se los expliqué en la clase pasada, producen las películas, son las que llevan el sostén económico y pues son las que ven los guiones y ellas eligen pues qué tipo de producciones sacar. Obviamente no son las únicas, hay muchísimas más, pero hay muchas productoras que pues llegan a desaparecer porque precisamente quiebran, porque no eligen las buenas películas o las mejores para consumo del espectador. Finalmente, aunque el cine quiera representar una historia, la idea de un director o nos quiera dar una moraleja sobre algún acontecimiento, siempre va a haber la cuestión económica. Por lo tanto, las productoras de cine son las responsables, pues, de que año con año salgan películas que la gente consuma y que, pues, evidentemente traigan dinero a la casa. Y bueno, te voy a pedir de tarea que investigues la productora de cine de tu película favorita. Por ejemplo, ustedes saben que me amo Star Wars, entonces supongamos que yo la elijo y voy a investigar qué productora la hizo y cuánto dinero recaudó con las películas, ¿sí? Me vas a poner el nombre de tu película favorita, la productora y cuántos millones de dólares o miles de dólares recaudó tras su lanzamiento, ¿sale?
Y pues en la videoclase sí les voy a ampliar un poco más sobre las películas clásicas que hay en cine de Hollywood. Seguramente han escuchado de las películas como El Padrino, Jaws, eh, y el cine de terror que también está muy marcado en esa época, como Psicosis, directores como Kubrick, tenemos también a Coppola, tenemos a Steven Spielberg, entre otros directores que voy a emplearlos un poco más cuando estemos en videoclase, porque es un tema bastante amplio, pero muy interesante y que forma parte de nuestra cultura actual. Bien, si no hay más, ya saben que pueden escribirme para cualquier duda o situación. Y les recuerdo que el viernes, pues vamos a tener consejo técnico escolar, no va a haber actividad escolar, pero sí voy a estar recibiendo los trabajos antes de las 6 de la tarde. Si no hay más, les mando un abrazo virtual. Recuerden que los quiero mucho y hasta la próxima.